Dios los bendiga a todos. Una vez más, estamos delante de la presencia del Señor y en esta ocasión vamos a compartir la palabra que Dios puso en mi corazón, que el jueves no pudo llevarse a cabo como yo quería, así que voy a continuar y espero que el Señor alcance nuestras vidas y nuestro intelecto y podamos edificarnos cada día como es el propósito de Dios para nosotros a través de su palabra, que podamos ser edificados cada día y guardar su palabra, ponerla por obra. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Quiero empezar leyéndoles el primer pasaje que leímos en el principio, ¿verdad? El primer versículo que está en Levíticos, en el capítulo 19 de Levíticos. El capítulo 19 de Levíticos y el versículo 15 que empezamos leyendo esta palabra. Dice, no harás justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esa es el primer versículo con el cual quiero empezar. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra porque tú eres bueno. Y te pido, Señor, que tú bendigas esta palabra en cada corazón. Padre, que tú seas bendiciendo a cada persona que escuche esta palabra y también trayendo convicción de arrepentimiento a aquellos que todavía no han tenido un encuentro contigo y aquellos que todavía no han aceptado a Jesús en su corazón. Que en este día, Señor, sea un día de gozo para ellos, que tú puedas alcanzar su vida a través de tu palabra, con tantas personas que predican tu palabra, sobre todo este día domingo, ¿verdad? Y yo te pido, Señor, que tú obres en la vida de cada persona, de cada ser humano que pueda escuchar tu palabra, que tienen la bendición de poder escuchar tu palabra, porque no todos tienen esa bendición de poder escuchar tu palabra. Así que yo te pido por ellos y bendice esta palabra. Solamente te pido que uses mis labios y que tú digas la palabra. Espíritu Santo, gracias por estar conmigo y por estar en la casa de cada uno de aquellos que van a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Pues esta palabra habla, ¿verdad?, de la justicia, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo donde la injusticia reina, porque el enemigo es el que tiene el control de este mundo. Pero nosotros somos justos y podemos hacer justicia porque hemos sido justificados, como dice el Señor en Primera de Corintios, ¿verdad? En Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo es que nosotros podemos ser justos. Hace tiempo que yo al menos cuando yo no conocía la palabra, era injusto. Quizás todavía por ahí puedo hacer alguna injusticia, pero me esfuerzo por ser justo con mi prójimo y delante de Dios, que Él es el que mira todo lo que nosotros hacemos. Y quiero decirle que nosotros somos justos porque Él nos hizo justos. Porque el Señor, ¿verdad?, leíamos en Romanos 3:10 y decía, ¿verdad?, que dice que no hay justo ni aun uno. Todos se fueron por el mal. Y existe este mundo desviado por la maldad, la injusticia, hermano. Y la gente pobre son víctimas de la injusticia de parte de un mundo corrupto.
que se pierde en su maldad y que muchos de ellos no quieren escuchar la palabra. Mucha gente no quiere saber nada de Dios porque no quieren ser justos. Por eso el Señor dice, ¡ay! Cuando el Señor da un ay, es que nos quiere advertir de que tengamos cuidado con lo que hacemos. Porque dice en el libro, en Jeremías 22:13, dice, perdón, ay del que edifica su casa sin justicia, dice, y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Hay mucha gente injusta que trata de hacer riquezas o beneficiarse de la gente. Contratan personas y no les pagan. Y si les pagan, no les pagan el salario justo. Y por la prepotencia que hay en ellos o a veces el poder que tienen, abusan y discriminan a la gente pobre, a la gente necesitada. Por eso el Señor dice, ay del que edifica su casa. Mucha gente, muchas veces sucede eso, ¿verdad? De que hasta en la iglesia, mire, en el mundo ni se diga que eso sucede, eso que ni qué, ¿verdad? Pero en la iglesia sucede que hay hermanos que toman ventaja de otros hermanos y les pagan como ellos quieren. Y hay o sea que no les valoran su trabajo. Por esa parte, una de esas partes, ¿verdad? Que no valoran su trabajo. Pero hay también personas que también no son justas. Van a trabajar y quieren que el hermano o la hermana les haga los trabajos casi regalados. Porque ellos saben bien lo que se cobra en otro lado. Pero cuando se trata de que es un hermano el que le va a hacer el trabajo, quieren las cosas casi regaladas y no les quieren pagar. Y si les cobran lo justo, se molestan y critican al hermano. Ay, el hermano, ¿dónde está el amor? Pero la realidad es que uno sabe que eso lo puede pagar en otro lado con otra persona y quizás a veces más mal hecho, pagándolo mejor. Pero cuando se trata de alguien que es de la iglesia, lo queremos hacer todo bien barato. Porque somos miserables a veces. No valoramos lo que nuestros mismos hermanos hacen por nosotros a veces. Yo digo, cuando alguien no te quiere cobrar, eso es algo diferente. Cuando alguien decide cobrarte barato, es algo diferente. Eso es que no tú estás tomando ventaja de la gente, sino que el hermano, por lo que sea, ¿verdad? Él siente en su corazón sembrar contigo un poco de su trabajo, de su don que tiene, pero eso es diferente, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? A veces no debemos también aprovecharnos, ¿verdad? Y tomar ventaja de eso, porque Dios está viendo todas las cosas que nosotros hacemos. Él está en control de todo y Él quiere que nosotros seamos justos también. Si nosotros a otra persona le podemos pagar y le pagamos, cuando el hermano no puede hacernos el trabajo, le pagamos lo que es, aquel, lo que no, y a veces nos cobran hasta más caro y a veces también nos hacen trabajos malos. Pero cuando se trata de alguien conocido o del familiar no queremos pagar, somos injustos y eso tiene que acabarse. Uno muchas veces es injusto cuando, por ejemplo, cuando vas a una tienda pequeña de un pequeño comerciante, un negocio que está empezando y vamos y decimos,
No, aquí dan muy caro, porque mejor voy a ir a una tienda grande, allá me dan más barato y todo. Pero no sabes que las personas que tienen los pequeños negocios necesitan el apoyo de uno también, porque ellos están iniciando y quizás cuando uno no conoce, sabe uno de lo que es un negocio, uno ignora todo eso. Yo antes yo era así también, decía en una tiendita, no, aquí una soda me va a costar aquí como, por decir, $1.50. Pero yo dije, digo, si voy a la tienda grande donde venden por mayoreo o ponen especiales, ya lo voy a pagar como a 60 centavos, 70, 75. Entonces, somos injustos con la gente que está empezando y queremos hacer al rico más rico. ¿Por qué? Porque nosotros no somos justos, porque no conocemos lo que ese pequeño negocio paga de taxes, paga de renta, le paga a un empleado. Entonces, él se ve obligado a vender un poquito más caro para poder sacar sus gastos. De otra manera, no puede subsistir un negocio así, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces así decimos, ¿verdad? No, este da bien caro. O el que está en la calle vendiendo, ¿verdad? Ganándose la vida. No le queremos comprar porque decimos, oh, este lo puedo comprar más barato allá. Pero no estamos siendo justos con esa gente. Yo eso ya lo aprendí, ¿verdad? Y ahora no me quejo yo cuando voy a un restaurante chiquito y me cobran y lo que es justo. Ellos tratan de hacerlo mejor, pero tienen que sacar sus gastos de inversión, ¿verdad? Y de empleados y todo eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser justos ahí con los tipos de gente que venden en las calles. Muchos venden por necesidad, porque no tienen un trabajo, porque no pueden hacerlo. Cada quien, ¿verdad?, trata de buscarse la vida. Pero seamos justos, hermano. Seamos justos porque eso es lo que Dios quiere. Por eso dice el Señor que hay de aquel que edifica su casa sin justicia. O sea, no tomamos ventaja de otros, hermano. Eso pasa mucho así, ¿verdad? Yo he estado aprendiendo a poner por obra la palabra en cuanto a eso, porque antes que uno conoce a Dios, uno no le importa, uno lo que quiere es tomarle ventaja a toda la gente. Y somos injustos, pero Dios no quiere que seamos eso. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mantenernos haciendo lo justo. Pero dice aquí en el libro de Ezequiel, el capítulo 7, 15, no, Ezequiel 18, 24, dice, ¿quiero yo que muera el impío? Dice Jehová, el Señor, ¿no vivirá si se apartara de sus caminos? Mas si el justo, dice, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Dice, como en una pregunta. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea que si yo estoy siendo justo, pero el día que yo me aparte de la justicia, dice el Señor que no se me va a tomar en cuenta lo que haya hecho de justicia yo, por volver al pecado, y que por ello moriría.
Porque hay mucha gente que dicen que salvo, siempre salvo, ¿verdad? Muchos cristianos que andan en el mundo dicen eso. O muchos cristianos que están en las iglesias pero que están haciendo lo que les da su gana. Piensan que salvo, siempre salvo. Porque muchos pastores predican que por la gracia, hermano, no tienes que hacer nada por la gracia, porque Jesucristo ya pagó el precio y nos hacen ver de que nosotros tenemos que, no, ya, si nosotros dijimos, Señor, te acepto en mi corazón y te recibo como mi Salvador, y ya ahí soy salvo. Mucha gente piensa eso. Y que pueden seguir haciendo lo que venían haciendo. Y esa es una mentira del diablo. Y son iglesias que se llenan y tienen miles y miles de gente porque les hacen el evangelio suave. No se las ponen nada de complicado porque no les dicen la verdad. Pero la verdad es que nosotros tenemos que mantenernos en justicia. Ser justo, porque eso no viene de nosotros, viene de Dios. No es porque nosotros somos buenos. Eso es porque Dios ha puesto en nosotros su justicia a través de su palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, no podemos hacer justicia porque no conocemos los pensamientos de Dios o lo que Dios demanda de nosotros. Nosotros tenemos que conocer la palabra, por eso el Señor quiere eso, ¿verdad? Que nosotros caminemos conforme al propósito para el cual Él nos creó. Él no nos crió para que nosotros hagamos lo malo, porque lo malo no viene de Dios, viene del diablo. Todo lo bueno viene de lo alto, del Padre, de los espíritus, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros, el Señor pide que nosotros seamos justos, que hagamos lo bueno. Pero el predicador escribe esto que yo me llamó también la atención, ¿verdad? Que dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Es como cuando nosotros decimos, ven, este que se la pasa puro haciendo mal y ahí está, mira, ni se enferma y está bien. Y nosotros nos preguntamos que ¿por qué Dios permite eso? Mas sin embargo, los que son justos muchas veces mueren. Mucha gente dice, pero murió mi mamá y mi mamá era buena y hacía esto bien y mi mamá era cristiana, mi papá era cristiano, mi papá era bueno, no le hacía mal a nadie, mas sin embargo murió. ¿Por qué? Porque el Señor está en control de nuestras vidas. Él sabe. Muchas veces Dios sabe si nosotros vamos a caer más adelante, porque Él conoce el futuro de nosotros, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él sabe si vamos a caer adelante y a veces nos lleva antes de tiempo, para que no nos perdamos. Porque Él nos ama a nosotros. Pero el que está haciendo lo malo, el Señor lo deja ahí para ver si en ese trayecto se puede arrepentir, puede escuchar su palabra y puede arrepentirse de sus malos caminos y no se pierda. La misericordia de Dios es muy grande, por eso es que a veces no podemos entender nosotros. Nosotros quisiéramos aniquilar, ¿verdad?, al que hace mal, lo quisiéramos de una vez y no darle oportunidad de que se vuelva a levantar al que ya cayó. Cuando alguien cae de la gracia de Dios, que se aparta por algún pecado o algo, nosotros como iglesia que estamos supuestos a levantar a ese hermano y a llevarle palabras de aliento, que se levante, ¿verdad?, con amor. Lejos de eso, nosotros lo queremos aniquilar, ¿verdad? Y empezamos a murmurar de él y a decir que es hijo del diablo, que no tiene perdón porque él conoce la palabra. Pero
porque nosotros no hay ese amor que Dios quiere que tengamos para poder obrar de esta manera, porque para eso necesitamos tener el amor de Dios. Yo admiro a muchos siervos, digo, personas que, pastores y líderes que conocen a Dios, ¿verdad? Que han pasado por experiencias difíciles, personas que le han matado a su familia y van y perdonan a la gente que mató a su familia, porque tienen el amor de Dios para hacer eso. No todos pueden hacer eso, pero hay gente que Dios le da ese amor de poder soportar el daño que le hagan hecho y todavía poder perdonar, porque son gente justas. No piensan en ellos, piensan en la vida del prójimo. Todavía sí ellos desean que esa persona que le hizo daño se salve. Esos pensamientos deben de reinar en nosotros, ¿verdad? Que aunque aquellos nos hagan daño, buscar en nosotros la forma de que reciban la palabra y de que se salven, perdonarlos. Yo sé que muchas veces no es fácil perdonar, pero si tenemos el amor de Dios podemos perdonar a cualquier persona por más mal que nos haga. Así que hay personas así, ¿verdad? Que te hacen mal. Son injustas, pero dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, si nosotros somos injustos, vamos a recibir eso también. Así que muchas veces recibimos lo que nosotros sembramos. Ayer hablaba con un amigo que yo conozco de mucho tiempo y sobre eso yo hablaba. Yo le decía, tus acciones, estás cosechando las acciones de tu justicia, porque esa persona, desde que yo la conozco, siempre ha sido una persona justa. Y él recibe lo que ha hecho, ¿verdad? Porque nosotros lo que sembramos injusticia, recibimos injusticia también. Otras personas se encargan de hacernos injusticia. Y a veces nosotros nos quejamos por qué son injustos con nosotros aquí, por qué acá son injustos. Pero a veces también nosotros tenemos que ver a dónde somos injustos. Lo que hacemos, lo que estamos haciendo, tenemos que tener cuidado de hacer siempre el bien para que no nos vaya mal. Dice, en el camino de la justicia está la vida. Dice el Proverbios 12:28, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Se refiere a la muerte eterna. No hay muerte. Y ahí está la vida en el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque si tú eres justo, otros van a ser justos contigo. Vas a cosechar esa justicia que tú haces por otro. Porque nunca sabe uno, ¿verdad? A mí me gusta cuando hablo con personas así que son justas y me platican sus experiencias. Y yo ayer lo escuchaba con atención, ¿verdad? Que él me decía, fíjate que me encontré una señora que yo conocí de tiempo y regresé y al tiempo regresó y encontró que su hija está enferma y ella ya está bien viejita y que vive en una pobreza extrema, dice. Dice, pero luego que yo los visité, que yo la vi, pues dice, y supe su condición, lo primero que hice fue ir a comprar una despensa y llevársela, dice. Y ahorita ya tengo otra despensa que le voy a llevar. Dice. Le digo, qué bueno, porque eso que haces, Dios te va a bendecir. Y te va a seguir bendiciendo y Dios te va a guardar.
Bueno, de hecho, ya Dios lo ha guardado de muchas cosas que Él me platicó que pasó, ¿verdad? Y que Dios lo guardó de todos esos peligros. Y con Dios no perdemos nada, nada perdemos. Pero es más triste cuando nosotros conocemos a Dios y no podemos poner por obra la palabra del Señor. Eso es más triste, porque en el camino del Señor solo encontramos vida. La muerte la encontramos cuando nos dedicamos a hacer lo malo. Y por eso el Señor quiere que nosotros presentemos nuestros miembros, que no, dice que nosotros ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, o sea, de maldad, sino presentaos vosotros mismos, dice, a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como vivos de entre los muertos, porque todo el que ha recibido a Cristo vive, tiene una vida eterna en Él, mientras Él se mantenga en la justicia, con el amor que Dios ha puesto en su corazón, mientras Él no descuide su vida, porque nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Muchas veces no hemos escuchado, yo escucho muchos predicadores que te hablan y te dicen que no, y le dan otro sentido a este versículo, por hacértelo más suave para que tú no te alejes, para que lo sigas escuchando. Pero es mejor que te diga la verdad, que te hiera con la verdad que con una mentira. La verdad te hace libre y la mentira te condena. Nosotros tenemos que presentar todo nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, como instrumentos de justicia. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Demanda que nosotros seamos justos, que no hagamos el mal. Así como nos esforzábamos para hacer el mal, ahora nos esforcemos por hacer el bien. Porque para todo hay que esforzarse, hermano, hasta para hacer el mal. Pero para hacer el bien también hay que esforzarnos. Hay que presentar nuestras manos, nuestros pies para ir a hacer el bien. Pero dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mucha gente quiere hacer su propia ley y solo se justifican. Pero por la palabra no se justifican por la palabra, se justifican por lo que ellos piensan, por lo que yo creo. Y esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios viene a través de la palabra, no a través de lo que yo pienso. Porque mucha gente dice, no, es que yo pienso que esto es así, que debe ser así. Que hay que ver lo que Dios piensa. Y esa es la justicia verdadera. Nuestra propia justicia es una justicia falsa, mentirosa. Y nosotros no podemos justificarnos en nuestra propia justicia. Porque no está bien, ¿verdad? Tiene que ser a través de la palabra. Por eso nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, para justificarnos a través de la palabra. Por eso Juan, en el capítulo 3, Juan, versículo 7, le decía, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, dice. Si tú haces justicia, eres justo como Dios es justo también. Pero el versículo 10, me
me cimbró mis pensamientos, porque dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Wow. Si tú conoces a alguien que no hace justicia, que no te quiere pagar, que te usó para que le hicieras un trabajo y después no te quiere pagar, no es del Señor. Ese es del diablo, dice la palabra, no lo digo yo. Dice la palabra eso. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El amor va incluido. Para hacer justicia necesitas tener el amor de Dios. De otra manera va a ser muy difícil que tú puedas hacer justicia. Porque solamente a través del amor que Dios ha derramado en nosotros es que nosotros podemos hacer justicia. Así que así es como nosotros conocemos quién es quién en el Señor. Los que son justos. A veces cuesta ser justo, hermano. Cuesta. Porque tenemos que dejar de decir mentiras para hablar la verdad y muchas veces decir la verdad nos vemos afectados. Yo me recuerdo cuando recién llegué acá que apenas yo empezaba a conocer la palabra. Dios todavía no conocía mucho, pero aquí tiene uno la mayoría de la gente que no conoce a Dios hacen esto, ¿verdad? Que yo hacía. Mucha gente no hace sus taxes como pareja, como matrimonio, en cuanto a los taxes, ¿verdad? Porque dicen, oh, es que me dan más si yo hago aparte. Y si yo no pongo a mi esposa ni a mi esposo, dicen, ¿verdad? Viceversa, si es la esposa, ¿verdad? No me van a dar la ayuda que yo necesito. Y para eso necesita mentir. Y empiezan a hacer injusticia. Porque le mienten al gobierno. Y toda esa injusticia pues la tienen que recibir. Porque el diablo no creas que perdona. Ese te roba. Tú le puedes robar a alguien 100 pesos y ese te va a robar 1000 pesos. Porque le abriste la puerta para que te robe. Dios no puede hacer nada por ti porque tú estás obrando mal también. Yo cuando fui algo que no me gustó, cuando la primera vez que el pastor me habló y me dijo, quiero hablar contigo, Guillermo. Y yo dije, ¿por qué quedará? Pues voy a ir. Y fui a su oficina. Y me empezó a decir, oye, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están? Y ya le empecé a platicar, a decirle cómo estábamos y todo. Y me dijo, ¿tú haces tus impuestos? ¿Cómo los haces? No, pues así. Y ya me dijo, no, es que tú tienes que decir la verdad. No puedes estar mintiéndole al gobierno, diciendo que tú no, que tú como que no tienes a tu esposa y haciendo por otro lado. Porque nosotros queríamos ¿verdad? Que cada quien haga sus taxis y así agarramos más dinero. Pero esa mentira es más grande que el diablo nos vende porque nos quiere robar. Y ahí empecé, tuve que arreglar, fue lo primero que tuve que arreglar yo. Y a veces, muchas veces a mí me ha costado dinero por decir la verdad. Y mucha gente no está dispuesta a pagar eso.
Porque dicen, si digo la verdad aquí, no me van a dar tanta cantidad que deberían darme. Pero al último te trae beneficios decir la verdad. Porque el Señor te hace justicia. Aunque nosotros pensamos que están siendo injustos con nosotros, pero Dios nos hace justicia. Este año yo he visto la mano de Dios haciéndome justicia por decir la verdad. Y Dios me ha recompensado. Y le doy gracias a Dios porque Dios no se queda con nada, hermano. Sé justo. Vale la pena ser justo. Decir la verdad. En todo lo que hagamos. No mintamos para que nos den un lonche en la escuela a nuestros hijos por no decir la verdad. Es preferible que uno tenga que pagar el lunch que recibir una ayuda del gobierno por mentiras. Hay que arreglar todas esas cosas para que nosotros cosechemos justicia y no injusticias. Porque si estamos así obrando, pues siempre nos va a estar yendo mal. Nunca vamos a poder tener paz en nuestro corazón porque la justicia trae paz a nuestro corazón. Y eso es algo bonito. No hay nada más hermoso que la paz que tú tengas. Que nada te preocupe. Algo tan hermoso que yo les digo por experiencia, porque yo estoy viviendo esa paz que Dios me ha dado. A pesar de los problemas que yo tenga, la paz la puedo sentir en mi corazón. Y nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, de que no podemos vivir engañados, como dice este versículo, ¿verdad? Si eres justo, eres de Dios. Porque la justicia viene a través de Dios, hermano. Cuando uno conoce al Señor es cuando uno empieza a ser justo. Pero más cuando uno empieza a poner por obra la palabra. Si nosotros solamente decimos que recibimos a Cristo, pero nunca no podemos ser justos porque no conocemos la palabra. Cuando uno va escuchando la palabra, uno la va aprendiendo y va poniendo por obra eso y empezamos a recibir las bendiciones que Dios tiene, la justicia que Dios tiene para nosotros, porque Él nos hace justicia, ¿no? Por eso dice aquí, ¿verdad? Que en Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Dios, de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra la palabra. Es lo que yo les decía. Si nosotros tenemos el cuidado de poner por obra la palabra, vamos a cosechar la justicia de Dios. Y eso es hermoso, hermano. Es hermoso, hermano. Aunque tú no seas una persona millonaria y todo, pero que estés contento con lo que tienes. Tienes paz, tienes felicidad, tienes gozo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Estar gozosos y en paz. No digo que a veces no pasamos todos por momentos difíciles, pero el Señor se sobrepone. Sobre todas las cosas el Señor está primero. Así que no nos cansemos de hacer el bien, seamos justos en lo que más podamos. Acuérdense que nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, ¿verdad? Cuando Él venga a rescatar a su pueblo. Y dice la palabra que Él en un abrir y cerrar de ojos nos va a levantar. Por eso dice en Apocalipsis 19:7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria
gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de tú y yo que conocemos al Señor. Son nuestras acciones justas. Este es el lino limpio y resplandeciente que dice el Señor que debemos de tener cuando lleguemos a las bodas del Cordero. El Señor habla de esto, ¿verdad? De esto en una fiesta que organizó él y mandó a traer a todos. Y que los invitó, ¿verdad? Y yo sé que ustedes han leído o han escuchado de esta porción de la palabra, donde dice que le dijo, fuerza a todos y tráelos. Y que cuando llegó él y ya estaban todos ahí, él llegó y encontró una persona y que le dijo, no tiene las vestiduras adecuadas. O sea que se había colado, pues. Aunque mucha gente lo agarra religiosamente y usan este versículo para poder decir que a lo mejor traía pantalón o que traía la falda muy corta o algo, ¿verdad? No tiene que ver nada con eso, ¿no? Esto tiene que ver con tu justicia que tú hiciste. Eso hace que tu ropa sea blanca, resplandeciente, tu lino fino. Las acciones, lo que limpian tu corazón, está puro delante de Dios, sin mancha y sin arruga. Por eso el Señor nos pide que nosotros seamos justos para que limpiemos nuestras ropas para que entremos a las bodas del Cordero. Así que seamos justos, man, porque Dios es justo. Él nos ama primero, nos amó Él antes de que nosotros lo amemos, ¿verdad? Pero si tú no amas a Dios, aprende a amar a Dios, porque eso es bien importante, hermano. Aprende a tener más comunión con el Señor para que el Señor haga la obra en tu vida. Te dejo con esta palabra y le voy a dar gracias a Dios. Padre amado, Señor, te doy gloria y te doy honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te pido por cada vida que escuchó esta palabra, que seas tú, Padre, glorificándote en su vida, levantando sus ánimos y dándole crecimiento espiritual cada día a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, bendícelos, Padre. Guárdalos a todos aquellos que siguen tus caminos, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo jueves, si Dios nos lo permite.